Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. La semana pasada, la Suprema Corte emitió dos resoluciones históricas a favor del derecho a decidir, del aborto, y del derecho de las mujeres y de las personas gestantes para decidir libremente sobre sus propios cuerpos y sus maternidades. La Suprema Corte determinó entonces que es inconstitucional tanto criminalizar el derecho a decidir como que los congresos locales legislen sobre la vida desde la concepción. Ayer tocó discutir la objeción de conciencia médica. Veamos el contexto. Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició la discusión sobre la objeción de conciencia para el personal de salud. El Pleno debe decidir si la regulación impugnada respeta o no el derecho de protección a la salud de las personas. La acción de inconstitucionalidad, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pide al máximo tribunal declarar inválidos los artículos de la Ley General de Salud que avalan la objeción de conciencia. En 2018, la Ley General de Salud se reformó para establecer el derecho del personal médico y de enfermería a no practicar la interrupción legal de un embarazo si va en contra de sus principios y creencias religiosas, a excepción de las urgencias médicas o de riesgo de vida. El proyecto de resolución elaborado por el ministro Luis María Aguilar señala que la objeción de conciencia es una cuestión individual que se ejerce con base en la libertad religiosa o ideológica. 7 de los 11 ministros que integran el Pleno estuvieron de acuerdo con ese argumento, concluyendo que la objeción de conciencia médica no es violatoria de la Constitución. Sin embargo, los ministros acotaron que la reforma de 2018 no incluyó los requisitos y formas en las que puede aplicarse. Por ello quedó pendiente para el próximo lunes determinar si la reglamentación es suficiente para que los artículos impugnados no sean utilizados para limitar el derecho a la salud de las mujeres. El ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, adelantó que votará en contra de validar la objeción de conciencia por considerar que carece de una perspectiva de género y una perspectiva interseccional y obstaculiza la interrupción legal del embarazo. Punto y contrapunto. Pili, empiezo contigo. ¿Cómo ves el tema de objeción de conciencia? Que se conecta con el tema que discutía Veloso, que te decía al final de el derecho a decidir y la postura del PAN. ¿Cómo ves lo de la objeción de conciencia? Y si quieres contestarle también a Veloso lo que bueno, le mencionaba en el contesto bloque. a Estefanía. Mira, el derecho a la vida para mí es un derecho y siempre defenderé los derechos de todas las personas. Sin ese derecho no hay derecho a la libertad, no hay derecho a la justicia. Y uno de los valores de doctrina del PAN es principalmente el respeto a la dignidad de las personas. Y no estamos en contra de que se aplique la justicia y los derechos humanos en las personas, ni en los precios, ni en las mujeres que tienen algún derecho. Y bueno, con el tema de la objeción de conciencia, pues es un derecho humano en que los sistemas democráticos pues, debe ser garantizado. Me parece que solo en las dictaduras y regímenes totalitarios pues se obliga a las personas a actuar como se dicta desde el poder, en contra de su conciencia o de sus más íntimas convicciones éticas, culturales, políticas o religiosas. Me parece que la decisión que la Suprema Corte de Justicia que habrá de tomar me parece de enorme relevancia para asegurar que ningún médico sea obligado a practicar actos con los que no está de acuerdo. Sí se ha hecho tanto énfasis sobre el derecho a decidir lo que significa una clara expresión de una sociedad libre, o lo mínimo que debemos esperar es que esa libertad sea en todos los ámbitos y para todas las personas. Y me parece que a mí respetar a los médicos que consideran que hacer valer su juramento de Hipócrates implica elegir cuándo sí y cuándo no actuar en un sentido o en otro, pues debe ser respetado. En una sociedad plural como la nuestra, seguramente habrá médicos y personal de salud que acepten hacer algo que otros no quieran hacer y los pacientes interesadas, por ejemplo, en ser atendidas para practicar un aborto o algún otro tratamiento controvertido como la eutanasia, pues encontrarán quien acepte hacerlo pues sin ningún problema. Por unanimidad, el Pleno de la Corte reconoció que esta figura no restringe el derecho a la salud porque existen limitantes a ejercer este derecho como el del peligro a la vida y la urgencia médica. También, pues me parece que aún falta por escuchar los posicionamientos de otros 3 magistrados y saber cuál será el sentido que adopten en este debate. Por lo que vemos que la Suprema Corte está dividida respecto a este asunto, así que habrá que esperar pues la decisión final en lo que, y en lo personal deseo que pues vaya en sentido de respetar la decisión personalísima de los médicos. Bien, Veloz, contrapunto.
Fíjate que yo coincido con la primera parte que decía Pili, y es el derecho a poder decidir, y qué bueno que el PAN ha doblado las manos y ha entendido que es un derecho humano y que es inconstitucional prohibirle a alguien decidir sobre su propio cuerpo y tomar sus propias decisiones. Creo que la discusión respecto a este tema tenía mucho tiempo pendiente, por lo menos tenía desde el 2018, porque Peña Nieto, antes de irse, manda esta iniciativa al desde el Ejecutivo y les dice, bueno, ya, este es mi compromiso con las organizaciones religiosas, así que objeción de conciencia en el artículo 10, todos los diputados y los diputados dijeron, sí, claro, muy bien, aplaudamos, se fueron, y lo que se discute ahora, porque la Comisión de Derechos Humanos dijo, esto es inconstitucional porque no está especificado en qué términos se aplica la objeción de conciencia, hoy se retomó por parte de la Suprema Corte de Justicia. Y la discusión no es si debería existir o no. Yo estoy de acuerdo que si estamos discutiendo libertades, el derecho a negarte a hacer algo que no quieres tendría que estar ahí. La discusión es bajo qué condiciones te puedes negar y cuál es la responsabilidad que tienen las instituciones públicas, porque creo que un hospital privado podrá tener sus reglas y podrá hacer que el personal médico firme los documentos que tenga que firmar o adopte los principios de ese hospital, los hay religiosos y de otro tipo. Ahora, creo que en las instituciones públicas que se pagan con los impuestos de las mexicanos y los mexicanas, tendría que ser esa la discusión, y eso es lo que se discute ahora. ¿Qué significa la objeción de conciencia? ¿En qué términos se aplica la objeción de conciencia? Y sobre todo, algo que no hay todavía en México, porque solo existe un documento del Instituto de Investigaciones Jurídicas del 2018, casi 2019, que nos dice un aproximado de cuántas personas son objetoras de conciencia. Y dice ahí que aproximadamente 76% de la población médica es objetora de conciencia. Y Pili decía hace un rato, bueno, ¿habrá alguien que quiera? Probablemente no habrá alguien que quiera. No habrá alguien que quiera en un hospital donde no hay hospitales alrededor, por lo menos te tienes que trasladar 4 o 5 horas para encontrar otro hospital. Y si en ese hospital no hay, creo que eso es lo que nos tiene que traer aquí. Las obligaciones que tienes como empleado o como empleada en una institución de salud. Eso es lo que se está discutiendo y no hay que confundirnos. La ministra Piña decía, a mí lo que me preocupa, a mí lo que me parece preocupante y que puede limitar el derecho a la salud de las personas, de las mujeres y de las minorías, que son las que más sufren discriminación, es que no está claro, y se hizo así en la Ley General de Salud con jiribilla para eso, para que no fuera claro, para que no se les pudiera negar esa opción. A mí me parece que lo que dice Saldívar es fundamental y eso es lo que tendría que hacer, aunque la Suprema Corte no hace leyes, y es decir, es inconstitucional que se pueda negar si no hay otra persona que pueda hacer ese procedimiento, y que tendría que justificarse por lo menos por adelantado en ese sentido, esos lineamientos que tiene que hacer el Congreso. Gran parte del problema, Alejandro, es justo ese, ¿no? Poder garantizar que en efecto pues, los dos derechos puedan coexistir, ¿no? El derecho a interrumpir un embarazo, por ejemplo, con el derecho a la objeción de conciencia de algún profesional de la salud, siempre y cuando en efecto esté una persona que pueda sustituir a esa profesional o a ese profesional de la salud, digamos, en la interrupción del embarazo, ¿no? Pero garantizar eso, instrumentar eso es lo complicado. Sí, estoy muy de acuerdo con eso y con lo que dice Estefanía, aunque yo diría que hay que diferenciar dos ámbitos en donde se puede dar la objeción de conciencia. Uno es un debate desde la ética profesional, ¿no? Desde la práctica privada, y otro muy diferente, ya cuando ingresas al sector público, eres funcionario público, recibes tu salario por parte de recursos públicos, de impuestos, y en el cual debe regir una lógica laica y secular. Esto es, dar la permisividad, obviamente la apertura para la libertad de creencias, y que no haya supremacía de una creencia o de un dogma por encima de otro, sino plena libertad y pluralismo, pero a la vez que ninguna creencia ni ningún dogma esté por encima de las leyes y ni del Estado del Derecho. Y cuando uno es funcionario público, más que derechos, tiene obligaciones, tiene que ser garante de derechos. Y en este caso, el hecho de que un médico del sector público objetara conciencia para realizar una interrupción del embarazo, estaría negando el derecho de una mujer a acceder a un derecho, negando el acceso a un derecho legalmente reconocido para las mujeres, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México. Entonces, pues quien quiera trabajar en el sector público tendrá que ceñirse a las leyes y a garantizar derechos. Y quien no quiera hacerlo, pues podrá hacerlo en el sector privado y abrir espacios, porque también hay que decir que hay muchos médicos que están buscando espacios vacantes
y que podrían realmente cumplir con estas responsabilidades. Entonces, me parece que es un debate interesante, pero que cuando hay tensión es un caso típico en donde dos principios legítimos implosionan, hay una tensión y se tendrá que ponderar cuál es el derecho que prevalece en este caso, que desde mi punto de vista, cuando menos en el sector público en el cual el funcionario, el médico tiene que ser garante de derechos, se privilegia entonces el derecho de la mujer a acceder a un servicio de interrupción legal del embarazo. Bien, y finalmente, Jorge, ¿cómo lo ves tú? Pues estoy de acuerdo con esta última participación de Alejandro. Creo que esa podría ser una vía más amable, ¿no? El que se establezca en los manuales operativos, en la normatividad de las instituciones de salud, que todas las personas prestadoras de servicios médicos, las personas profesionales de la salud, pues se tendrán que apegar a los derechos y que no podrán hacer uso de la objeción de conciencia. Y habría que ver también cuáles pueden ser algunos mecanismos para asegurar que esto suceda, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con el tema, lo que mencionaba Pili y Estefanía, de que pues la objeción de conciencia sí es un derecho, ¿no? De hecho, es parte del libre desarrollo de la personalidad, en la que el Estado pues, no te puede decir o obligarte a hacer algo que no quieres, ¿no? O sea, es como lo que uno considera para su proyecto de vida. Lo que sí me parece que no se ha mencionado son las limitantes de este derecho, al igual que existen con otros derechos y que sí contempla el proyecto, ¿no? En casos de emergencia médica, en casos, sí, situaciones en las que sea urgente, ¿no? Como brindar este servicio, no se podrá evocar, ¿no? La objeción de conciencia. Entonces, pues eso creo que sí es una situación rescatable. Me queda también esta duda de si en la puesta en marcha, en práctica, obligatoriamente se tendría que referir a las personas a servicios médicos donde sí puedan realizar la intervención que se necesita, como sucede ya en algunos lugares donde se ha reglamentado esta situación y que creo que sí sería como pues, lo deseable, ¿no? Justamente para evitar que las personas vivan esta falta de acceso a servicios, porque sí hay que mencionarlo, son las comunidades más vulneradas, ¿no? O sea, las que no cuentan con recursos para buscar a un médico privado que sí pueda realizar la intervención, son mujeres, son personas de la diversidad sexual, o sea, hay que hablar también de que esto tiene un impacto también en intervenciones quirúrgicas hacia personas trans, tratamientos hormonales, entonces, pues sí hay como que poner el énfasis en esa parte. Y yo nada más querría resaltar un poco como la postura que ha tenido la Corte últimamente, ¿no? Como muy progresista y sí como centrándose sobre todo en el enfoque de derechos humanos y no necesariamente de estar velando por intereses privados de ciertos grupos, sino justamente explorando o centrando la narrativa alrededor de los derechos, y los derechos son para todas las personas, para las mujeres, personas gestantes que quieren decidir, para el personal médico que quiere decidir también sobre en qué actividades profesionales se quiere involucrar o no, pero esto no debería de ser una situación que deja a poblaciones vulneradas afuera, ¿no? Entonces, pues sí se tiene que contemplar que las instituciones de salud sí o sí tengan que brindar estos servicios en todas sus ramas administrativas, ¿no? El hecho de que se tenga que referir con otras profesionales de la salud en caso de que esta persona no, se rehúse a realizar el tratamiento. Entonces, pues creo que son algunas de las interrogantes que todavía quedan, pero hace falta ver pues cómo se va a aterrizar todo esto ya en la práctica, ¿no? Y también la armonización legislativa que puede surgir a partir de esto. De acuerdo, semana interesante, ¿no? Con el tema de la Corte, Estefanía. En efecto, decisiones interesantes sobre el derecho a decidir, sobre licencias de paternidad también. Ha estado la Corte, digamos, como en unos temas ahí bastante progre y reforzando derechos. Claro, y creo que al final no habría que caer en este malentendido de, la Corte da un paso enfrente y luego dos para atrás, o pensar que discutir la objeción de conciencia es un revés a esto que se ha logrado. Creo que más bien se sostienen las posturas progresistas y de derechos que han tenido las y los ministros, y que en eso se deja ver también que evidentemente lo que hay que hacer es proteger el derecho a todas las libertades y al libre desarrollo de la personalidad, y este es uno de estos, y han respondido en ese sentido, y esa es la discusión que se está dando. Lo cierto es que han precisado lo que no se había precisado por los intereses que sí tienen
ciertos representantes populares y que en la Corte evidentemente parece que han sido mucho más puntuales y sin matices en lo que tiene que ser la protección de derechos de las personas. Bien, déjame hacer una pausa. Dejamos el minuto que queda de este bloque para el siguiente, porque creo que se va a poner buena la discusión. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, está nuevamente en México como invitado a los festejos, ahora del 211 aniversario de la independencia. Y su visita ya ha causado polémica. Volvemos con este tema y con la opinión de la mesa. No te vayas. Esto es Punto y Contrapunto.